Buenos días. Mañana preciosa que Dios nos ha dado, ¿verdad? 1 de mayo del 2025, son las 4:12 de la mañana y acá estamos con nuestro Padre Celestial, acá estamos con nuestro Señor Jesús, sí, allí meditando en la palabra, sabiendo que Dios nos ama con un amor eterno. Y qué lindo es, hermano, que en este día, ¿no?, que comienza mayo, ¿verdad? Estar reflexionando, escudriñando la palabra y viendo el amor tan grande de nuestro Señor Jesús, el amor tan grande de nuestro Padre Celestial hacia nuestras vidas. Qué lindo es conocer a papá, qué lindo es conocer a nuestro Dios, ¿verdad? Cuán grande es su amor, cuán grande es su misericordia, cuán grande es su bondad para cada uno de nosotros. Es tan grande el amor de Dios, hermano, que nosotros nos habíamos descarriado, dice la palabra, ¿verdad? Y caminábamos como ovejas sin pastor. Cada cual vivía a su manera, cada cual hacía lo que quería, ¿verdad? Y el Señor, siendo santo, 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 nos llamó para su reino, por su amor, por su misericordia, por su bondad. Cuando nosotros profundizamos, ¿verdad?, nuestras vidas antes de venir a Cristo, con el amor de Dios, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver el amor del ser humano con el amor de Jesús. El amor de Jesús es tan profundo, es tan maravilloso, que siendo viles pecadores como éramos todos nosotros, vivíamos apartados de Dios, sin saber nada de Dios, sin querer saber nada de Dios. Yo era uno de ellos. No quería saber nada de Dios. Tú sabes que cuando éramos novio con la sierva, a 3 casas de la casa de la sierva, en una casa habían puesto una iglesia evangélica, pero una iglesia pentecostal. Y yo sentía aquello todo como un griterío, ¿verdad? Que se escuchaban otras lenguas que vos no entendías nada. Y me daba miedo, me daba miedo pasar. Ustedes saben que yo daba toda la vuelta para llegar a la casa Mari por no pasar por frente de esa casa. Qué ignorancia la que yo tenía. Y yo los criticaba. Mira la música, mira lo que cantan, mira cómo se visten, ¿verdad? Yo era una crítica y me daba miedo, me daba miedo. Y un día sacaron la iglesia de ahí. Qué contento que estaba. Cuánta ignorancia del ser humano. Cuánta ignorancia. Cómo la mente del ser humano rechaza a Dios, que fue el que nos creó. Y Él habita en el medio de la alabanza de su pueblo. Hasta que un día Dios tocó mi vida. Dios tocó mi vida de una manera muy especial. Me acuerdo que vivía en cuánta inmundicia había, no tenía temor, y siempre pensando en esas mangas de loco.
Y ustedes saben que un día me vienen a hablar de Cristo y fue mi hermana Cristina, que está en Buenos Aires. Me viene a hablar de Cristo. Y yo no quería saber nada con Dios. No quería saber nada con Dios. Para mí, todo esto era algo como un teatro. Era algo todo organizado por el hombre. Y ella me invita a ir a la iglesia y fuimos con la sierva. La sierva católica, pero cerrada. Cerrada. Católica cerrada. Y ustedes saben que yo voy a Montevideo, allí en la calle Constituyente, de donde está el Gaucho, 2 cuadras, 1 cuadra, en una esquina, había un cine. Y mi hermana venía de la Argentina, y en la Argentina le habían dicho de ir a ese cine, donde estaba el pastor Cintrón, puertorriqueño, un hombre amoroso. Y fuimos. Y yo lleno de orgullo, lleno de vanagloria. Fui. Total, mi hermana había venido de la Argentina. Y fui. Y ustedes saben que pasamos al frente. Y yo lleno de burla. Y oraron por Mari. Oraron por mí. Pero algo me gustó. Pero el orgullo me hacía cerrar la boca. Había algo distinto allí adentro. Ya no los vi como locos. Pero cuando estamos allí aplaudiendo y alabando a Dios, y yo, terrible reo, aplaudía por aplaudir ahí. Miro para un costado la iglesia y veo a uno que se crió conmigo en mi mismo barrio, terrible reo, terrible basura. Pasaba borracho, le pegaba a la mujer lo tenía que sacar dentro de la zanja, caído, borracho. Habíamos ido juntos a la escuela 149. Y a mí a él nos ponían en mesas separadas. Y cuando yo miro así, lo veo de traje, de corbata, con los ojos cerrados y aplaudía y aplaudía. Digo, pero este fulano de tal. Le digo a Mari, yo conozco a ese que está ahí. Fue conmigo a la escuela, es un reo, es una basura. Entonces, termina la reunión y Cristina me dice, habla con el pastor para ver si hay una iglesia en Las Piedras. Y tiene un anexo en Las Piedras. Entonces yo voy, ¿verdad? Me acerco a aquel hombre con un amor. Destilaba un amor ese hombre. Que cuando yo no le dije, pastor, no me acuerdo lo que le dije. No me acuerdo. Cuando me acerco y le hablo, él me habla con un amor. Dice, sí, mijito, ¿cómo no lo voy a atender? Usted viene por primera vez, ¿verdad? Y la iglesia estaba llena. Le digo, sí, le digo yo. Quiero saber, porque dice mi hermana, que viene de la Argentina, si en la iglesia, si hay una iglesia en la ciudad de Las Piedras, anexo de ustedes. Sí, tenemos una, me dice. Tenemos una. Y me dice, pero mirá, el hermano que está allí, dice, ¿cuál? Le digo yo.
Ese no sirve para nada, le digo. Así le dije al pastor, ese no sirve para nada. Fuimos juntos a la escuela, era de mi barrio, ahora se mudó, le pegaba a la mujer, venía borracho siempre, no se preocupaba de los hijos. Le digo, ¿y ese va a la iglesia en la piedra? Sí, dice, mire, yo le recomiendo que hable con él, dice, y así van juntos. Le digo, no, le digo, no. Estás loco, yo con ese hombre no me junto. No, mijito, ese hombre era así como usted decía antes, pero ahora Dios lo cambió. Ahora es una nueva criatura. Digo, ¿qué va a ser una nueva criatura? Le digo yo, ¿qué va a ser una nueva criatura? Dice, sí, váyanse juntos para las piedras. Le digo, no, yo con él no me junto, le digo. Y nos vinimos. Ay, hermanos queridos. Pero me quedó aquellas palabras del pastor, aquel amor de aquel pastor Cintrón. Yo no sabía el nombre, me enteré después el nombre de él. Vos veías en aquel hombre algo distinto. Que la esencia del amor estaba en él. Algo que yo nunca había experimentado. Y aquello me penetró. Qué importante es el amor de Dios. Cómo destila paz, cómo destila confianza, ¿verdad? Ese hombre estaba lleno del amor de Dios. Estaba lleno del amor de Dios. Ustedes saben que ese hombre, Dios lo llamó como misionero al Uruguay y fue y le dijo a la esposa, Dios me llama para el Uruguay, vamos a arreglar todo para irme al Uruguay. Y la señora le dijo, no, yo de acá de Puerto Rico no me muevo. Y mis hijos tampoco. Dice, bueno, yo tengo que obedecer a Dios. Y se vino al Uruguay. Alquiló una pensión y con su portafolio se sentaba en la plaza de los bomberos, recorría 18 de julio, dando tratados, consiguió para ir a las cárceles y predicaba en las cárceles y en la calle. El amor de Dios en él para transmitir amor al pueblo uruguayo. Amados hermanos, pero cuando salgo de la iglesia, yo le digo a la sierva, ¿y qué te pareció, Mari? Y me dice, me siento flotar en el aire. No sé qué me pasa. Siento una paz y me siento flotar en el aire. Yo digo, se enloqueció, que se siente flotar en el aire. Yo no había experimentado nada, solamente el amor de ese hombre, que vos te das cuenta que era algo distinto. Y ahí es cuando comenzamos los primeros pasos en el Señor. Empezamos en una iglesia acá en Las Piedras, donde se movía el poder de Dios de una manera, eran gente sanada de cáncer, hermano, los paralíticos se levantaban, y aquello empezó a entrar en mi corazón, entró en mi corazón. No, íbamos todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Aquello, no podías estar en tu casa. El amor de Dios era tan grande que te llevaba a la iglesia, pero ibas con gozo, con alegría y te volvías. Así fueron los primeros pasos, ¿verdad?, en el camino del Señor. Y quiero leer un versículo bíblico donde
nosotros, hermanos, cada mañana tenemos que buscar, ¿sí?, ese amor de Dios, para que el amor de Dios esté impregnado en nosotros. Mira lo que dice en el Salmo 143, 8. Por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti he elevado mi alma. Hermanos, cuando el pastor me hablaba y me enseñaba que nosotros estábamos formados alma, cuerpo y espíritu, yo decía, pero ¿qué quiere decir? Yo no entendía nada. Mi madre pasaba con la Biblia en las manos, nos enseñaba los salmos, pero de saber de Jesucristo, nada. Y ustedes saben que empezó a hablar del alma, que era nuestra vida, que el cuerpo Dios lo había creado para que el alma tuviera cómo desplazarse, ¿verdad? Y que Dios había puesto un espíritu, que ese espíritu, después que aceptas a Cristo, ¿sí?, toma vida en nosotros y tenemos la relación íntima con Dios. Por eso Dios, decía el pastor, nos hizo alma, cuerpo y espíritu. Y aquello me penetraba, digo, mira vos, estamos hechos alma, cuerpo y espíritu. Así que mi vida no es mi cuerpo. Qué desesperación para conocer, ¿verdad? Todas esas cosas que nunca nadie me había explicado. Sin embargo, estaban en la Biblia, ¿verdad? Entonces yo decía que yo tengo que alimentar mi espíritu con la palabra. Qué raro todo esto. Pero aquello me penetraba, ¿verdad? Y yo quería, hermano, alimentar mi alma, alimentar mi espíritu. Y me acuerdo que pasábamos horas y horas y horas con la Biblia. Había un cambio, había un refrigerio. Aquel petizo enojado, siempre malhumorado, siempre con un mal carácter, ¿verdad? Y yo veía algo distinto. Y yo buscaba en las mañanas el amor de Dios. Buscaba el amor de Dios. Y lloraba, amados hermanos. Entró una pasión por Dios que fue maravilloso, ¿verdad? Entendí que Dios habita en medio de la alabanza. Y yo pensaba, qué ignorante, cómo yo no quería pasar por esa cuadra, por aquellos hermanos que cantaban con un gozo y una alegría tremenda. Qué vuelco dio mi vida, qué vuelco dio mi vida cuando acepté a Cristo como mi Salvador. Esa paz que el hombre no la puede dar, que ninguna mujer puede dar, llegó a mi vida. Y lo más hermoso, que siempre permaneció esa paz de Dios en mi vida, después que lo acepté como mi Salvador. Después entendí que Dios, el que hizo los cielos y la tierra, el que formó los mares, el que le puso nombre a cada estrella que formó, que hizo la lumbrera mayor y la lumbrera menor, que viene a ser el sol y la luna, Él habitaba y caminaba con nosotros todos los días. Después que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, andaré y caminaré entre mi pueblo. Hermanos, era tan hermoso como cada palabra de Dios penetraba en mi vida y empezó a sacar la suciedad, empezó a sacar el pecado, empezó a hacerme libre. Tan hermoso. Y sigue trabajando conmigo, 35 años prácticamente, y sigue trabajando conmigo.
ese Dios de amor. Pero hay que disponer el corazón, ¿verdad? Como dice acá, por la mañana hazme saber tu gran amor. Qué lindo es cuando estamos enamorados de aquel que está enamorado con nosotros. Aquel que pagó un precio enviando a su Hijo a morir despedazado en la cruz para darnos la salvación, para habitar entre nosotros. Dijo Jesús, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Cuando comprendí el dolor y el sufrimiento de Jesús, despojándose de ser Dios y formándose como hombre, para venir a traerme la salvación, para venir a traerme esa paz, hermano, ¿cómo cambió mi vida? Hubo un antes y un después, por el amor de nuestro Padre Celestial. Nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, derramó hasta su última gota de sangre para hacer un pacto con cada uno de nosotros. Antes había un pacto con Moisés, pero Cristo homologó la ley y hay un nuevo pacto en la sangre de Cristo, ¿verdad? Y hoy vivimos bajo la gracia, un don no merecido. ¿Para qué? Para llevarnos de la mano a caminar en santidad, para luego que partamos de esta tierra, nos vayamos al reino celestial. Cristo vino a sacarnos del infierno. Cristo vino a sacarnos del tormento cuando íbamos camino al infierno, desobedeciendo a Dios, caminando a nuestra manera. A nosotros nadie nos podía decir cómo debíamos de vivir. Nosotros nos sentíamos bien en adulterio, fornicación y cuánta inmundicia. Pero cuando llegó ese amor de Dios, el corazón nuestro se abrió y empezamos a ver la inmundicia que éramos y nos creíamos buenos. Y llegó el amor de Dios. Y sin reproche, porque vos hiciste esto, porque vos hiciste aquello. No, el amor de Dios es maravilloso. Sin reproche, Él a través del Espíritu Santo y de la palabra trabajaba en mi vida, sacando toda inmundicia. Y qué gozo cuando vos te veías que ya esa inclinación al pecado ya no las tenías más. Y trabajaba en otra tentación y me sacaba esa tentación. Y me sacaba la concupiscencia de mi carne y me iba haciendo libre. Como dice la palabra, que yo libertare sería verdaderamente libre. Pero lo hacía con amor. Cuando el amor de Dios llega a tu corazón y vos ves el cambio en tu vida, vos ves que estás siendo nueva criatura, como dice la palabra, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Qué cosa más maravillosa, hermano. Qué cosa más maravillosa. Y así como aquel pastor Cintrón, con un amor que no era de hombre, me habló. Yo te quiero hablar a ti. Yo quiero decirte que Dios te ama. No importa la condición que tú tengas. No importa lo que has hecho. No importa si eres una prostituta. No importa si eres un ladrón. Cristo te ama. No importa que seas el presidente de la República. Cristo te ama. Él dio su vida por ti.
lo único que dice el Señor en Juan 1:12, el Evangelio de Juan 1:12, ¿sí? Que todo aquel que cree en el nombre de Jesús, ¿sí? Sería salvo. Dice, más a todos los que le recibieron, hay que recibir a Cristo, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne ni de sangre, sino por su Santo Espíritu. Y ahí pasamos a ser una nueva criatura, caminando en este mundo de tinieblas. Por eso yo te animo en esta mañana, sí, que te acerques a este Dios santo, puro. Él fue el que te creó, como dice en Génesis. Sí, hagamos al hombre, en plural, hombre y mujer, a nuestra imagen y semejanza. Y Dios quiere cambiar tu vida, mujer, que has sufrido tanto, que has luchado tanto. Hoy tenés, sí, el día de tu salvación. Si aceptas a Jesús, y tú, varón, que también has sido despreciado y quieres un cambio en tu vida, Jesús es el cambio. No somos nosotros los hombres. Dios usa estos vasos de barro para llevar su gloria. Y hoy te dice el Señor, abre tu corazón y acéptame como tu Salvador. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. Por eso te invito en esta mañana que hagas una oración conmigo y aceptes a Jesús como tu Salvador. No te olvides lo que dice la palabra. Por la mañana hazme saber de tu gran amor. Y en esta mañana Dios te está mostrando su gran amor, lo que te ama y quiere darte la vida eterna a través de su Hijo. Por eso allí donde estás, pon tu mano en tu corazón y no seas rebelde. Acepta aquel que vino a morir y resucitar por ti para darte la salvación y para que entraras en su reino. Di conmigo esta palabra: Padre, en el nombre de Jesús, yo me reconozco pecador. Hoy tú me has hablado a lo más profundo de mi corazón y hoy entiendo que Jesús vino a este mundo en forma de hombre, despojándose de su gloria, siendo Dios, y formarse hombre, para perdonar todos mis pecados, para vencer la muerte y darme vida eterna. Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón por todas mis inmundicias que he hecho. Y Señor, te acepto como mi Salvador. Entra en mi corazón y sálvame. Señor, apúntame en el libro de la vida y enséñame a caminar agarrado de tu mano todos los días de mi vida, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por haberme aceptado como tu Hijo. Con esta simple oración, pasás de ser creación de Dios para ahora ser hijo de Dios. Hay un antes y un después, ¿verdad? Después que aceptas a Cristo con todo tu corazón, como lo hice yo. Y entendí lo que dice la palabra después de mucho tiempo, que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. ¿Cuánto valés para Dios? ¿Cuánto valés, hermana? ¿Cuánto valés, hermano? Por eso te digo, bienvenido al reino de Dios. Jesucristo es el amor. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Bienvenida al reino
de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te proteja y haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Dios lo bendiga.